Aquí desde Corferias, en la Filbo 2016, en nuestro stand republicano, pabellón 8, nivel 1, stand 338, con un invitado muy especial el día de hoy, el doctor José Obdulio Curbelo Hassan, líder del Grupo GACE del programa de Contaduría Pública, además docente investigador de la corporación. Muy buenas tardes, profesor Curbelo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Inicialmente, gracias por la invitación a este espacio y de manera muy especial por esta posibilidad de poder hacer la presentación de este importante libro que vamos a conversar un poco más adelante. Muchísimas gracias, realmente. El libro que hace referencia nuestro profesor Curbelo es Visiones de la Contabilidad en el siglo XXI, del programa de Contaduría. Asimismo, quisiera hacerle algunas preguntas al profesor. Bueno, profesor Curbelo, ¿cómo pensaron en el título del libro? Lo más interesante muchas veces en las publicaciones son el título, que sea un título llamativo, que sea un título que nos hable de las publicaciones, y es un título muy interesante porque habla de las visiones de la contabilidad en el siglo XXI. Quisiera saber un poco más de cómo fue la selección de ese libro, ese título. Vale, inicialmente tener presente que este libro no es una obra colecta, que es producto del trabajo de un grupo de investigadores de varias instituciones universitarias y centros de investigaciones. Hay un aspecto bien importante alrededor de esta obra, y es que esta obra habla de las visiones. Visiones viene siendo como ese aspecto que no está hoy, pero que sabes que viene a futuro, o que se está construyendo con una visión de futuro. Y eso es lo que hemos hablado de visiones de contabilidad en el siglo XXI, porque fundamentalmente con qué se relacionan los sistemas de información contemporáneo, con aspectos sociales, con aspectos ambientales, con aspectos culturales. Hoy día lo financiero no puede ser entendido sino desde una perspectiva social y cultural, y tampoco puede ser entendido fuera del marco social de derechos. Si no hay un buen sistema de información financiera, pues no hay marco social de derecho garantizado. ¿Cómo vamos a garantizar un marco social de derechos si no hay recursos financieros? Sería imposible que eso exista. Entonces lo que hablamos en este texto era eso era lo que queríamos proyectar, y en esta surge una cosa muy particular, y era que no nos íbamos a quedar con un solo tomo. Por eso el libro aparece con varios tomos o varias secuencias. Entonces queríamos conversar durante un tiempo largo sobre estos aspectos importantísimos. Totalmente de acuerdo, profesor Curbelo. Este es el tomo 2 de la colección. ¿Para cuándo tendríamos ya el tomo 3? ¿Tendremos los mismos autores, profesores invitados, o será ya top secret para el día del lanzamiento? Va a haber una colección, pues, va a haber tomo 3, tomo 4, tomo 5, tomo 6, no sé hasta cuántos tomos vaya a salir, pero viene un tema bien interesante, porque estos tomos nos dieron la posibilidad de que nosotros comenzáramos a hablar con la transferencia a empresa, porque mucha gente tiene muchas cosas que hace, pero cómo la transfiere a la empresa y cómo eso se constituye en un conocimiento publicable. Entonces es uno de los grandes aportes que vamos a encontrar en el tomo 3, cómo vamos a transferir también conocimiento y cómo ese conocimiento se puede aplicar. O sea, no solamente es un texto donde van a encontrar la publicación allí, sino que es un texto que también da cuenta de productos que se han transferido al exterior y que dan cuenta que sí se pueden aplicar en la sociedad y que son plenamente viables. Tengo entendido que este libro fue resultado del proceso de investigación del Grupo GACE. Nos gustaría escuchar un poco acerca del grupo, la proyección del grupo, los integrantes, y cuál fue el resultado del reconocimiento de Colciencias, los resultados preliminares de la más reciente convocatoria de medición de grupos e investigadores a nivel nacional. Bueno, es bien interesante este ejercicio que se hace con el grupo. Este es un grupo interdisciplinario, hay economistas, abogados, sociólogos, hay un politólogo, hay matemático. Es un equipo bastante interesante, que es un grupo
muy diverso. Esto permite que las lecturas no sean unidimensionales, sino que sean unas lecturas muy amplias, y eso es lo que encontramos en este grupo, la cita de la interdisciplinariedad por un lado. Por otro lado, alrededor de este grupo también suscita una cosa bastante interesante, y es que este grupo ha venido con una categorización importante a nivel país dentro de los grupos del mismo área de conocimiento, y pues dentro de la medición científica vuelve a ratificar el grupo como un grupo con una categorización significativa dentro de los grupos del área de conocimiento a nivel país. Y dos, un grupo donde todos sus investigadores son categorizados, entonces es una cosa importantísima. Yo quisiera aprovechar para felicitarlo. Tengo entendido que usted fue reconocido por la más reciente convocatoria de Colciencias como investigador asociado, por su trayectoria, por sus publicaciones. Así mismo entender que todos los integrantes de su grupo, tengo entendido el profesor Mauricio García, la profesora Carol Bolívar, también fueron reconocidos como investigadores junior. Usted es el líder del grupo GACE, ¿cierto? Ese es otro aspecto bastante interesante. Efectivamente, por este año tenemos un investigador asociado, que para este caso soy yo dentro del grupo, y esto también da una posición favorable dentro de los procesos de trabajo del equipo, porque esto permitirá presentarse a convocatorias, participar en otros espacios más amplios de gestión de conocimiento y ganar mayor visibilidad dentro de los investigadores del área de conocimiento. Entonces, claro, eso también constituye un aspecto importantísimo, y pues también reconocer todo el trabajo que hacen el equipo, los otros investigadores, los cuales tienen muy buena trayectoria, muy buen reconocimiento y han avanzado a temas interesantes. Por ejemplo, la doctora Bolívar viene trabajando todo el tema de las políticas sociales y cómo estas políticas sociales de vivienda son incorporadas a programas sociales de desarrollo, y cómo efectivamente esas políticas de desarrollo tienen un componente de financiarización bastante fuerte, que terminará por excluir a muchas personas del sistema de vivienda. Igual el profesor Mauricio García trabaja temas referidos a todo lo que tiene que ver con el control, con la gestión y también con criterios socioeconómicos. Y pues para mi caso particular, pues que trabajo todos los temas de ética, responsabilidad social y sostenibilidad. Tengo entendido, profesor Curbelo, que tuvo un reciente nombramiento a nivel latinoamericano. ¿Nos podría contar en qué consiste? ¿Qué organización lo premió? Cuéntenos un poco más de eso a todos los que estamos presentes, a nuestros radioescuchas. Un paréntesis para todos nuestros invitados y demás. Por favor, acompáñenos, puesto que al final del programa vamos a estar rifando 10 de los ejemplares del profesor Curbelo, para que estén muy atentos al programa. Continúe, profesor. Hay un aspecto bien interesante, bueno, sí, es un reconocimiento que me hace la Asociación Interamericana de Contabilidad como embajador interamericano de la contabilidad, de la contaduría pública. Es un ejercicio bastante interesante, es dar a conocer la gestión del conocimiento en contaduría y en contabilidad, y pues últimamente pues he tenido como unas agendas bastante apretadas, porque pues todo lo que implica todo este tema de gestión, y dar a conocer a nivel internacional el tema de los avances en contabilidad y en contaduría, y pues esto va también un poco con trayectoria de investigación, qué nuevo conocimiento se genera, y pues desde la Asociación Interamericana, para mi caso, pues desde la perspectiva de embajador, estoy trabajando todo el tema de lo que es la construcción epistémica alrededor del desarrollo científico de la contabilidad y los negocios. Para los que no lo conocen, profesor Curbelo, cuéntenos un poco de su formación profesional y su trayectoria personal. Bueno, muy particular. Bueno, ante todo soy contador público, es muy... Soy candidato a doctor en contabilidad, me graduaré ya en septiembre próximo. ¿De qué universidad? De la Universidad Cooperativa de Colombia, hice mi pregrado, voy a ser doctor de la Universidad de Valencia en España, y tuve la oportunidad de estudiar pensamiento político en la Universidad de Salerno en Italia, y alterné también con pensamiento constitucional del siglo XXI, y he tomado también estudios de teoría de la multiculturalidad, pues son muy relacionados con el área de la contabilidad y los negocios. Y pues toda mi trayectoria la he tenido profesional con cooperación internacional, tuve la oportunidad de trabajar con la Central Estel de Alemania, con la interventoría de proyectos de la Comunidad Europea para América Latina, entonces es un trabajo bastante interesante. Interesante. ¿Y en qué momento dentro de su formación profesional decide ser docente investigador? Cuéntenos un poco. Bueno, yo vengo inicialmente de una familia que se dedica a la educación. Yo no tengo poquitos años, yo tengo casi 20 años de estar en la educación. Entonces, pues en la educación he hecho una carrera bastante amplia. Pues hago parte del equipo que estoy vinculado al ICFES,
a través de definir las políticas de evaluación de la educación superior en Colombia, y pues he tenido la posibilidad de asesorar muchas instancias, dentro de ellos el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación, en temas que son referidos al tema de educación y estos aspectos. Entonces siempre ha sido como un tema interesante lo de la educación. Pues igual vengo de una familia de educadores también. Mi mamá hizo parte del primer grupo de pedagogos que plantearon una expedición Colombia para poder plantear la incursión a la escuela de personas que estaban fuera de la escuela. Entonces pues vengo de una familia como con esa vena pedagógica muy muy fuerte. Entonces en un momento determinado decidí retirarme de la empresa privada para irme a un centro de investigaciones. En mi casa no era muy convencido del tema, porque en mi casa decían que mis papás siempre me decían hay que ahorrar un poco porque después José se va a morir de hambre porque se va a la docencia. Y no es cierto, la docencia es una posibilidad interesante, te brinda un mundo interesante, y pues a partir de allí me vi que tenía mucho por aportar al desarrollo del conocimiento. Creo que hay una posibilidad importante de las juventudes de poder aportar al desarrollo del país. Hay que crear país, y crear país se crea cuando creas educación, y pues esa es mi apuesta general. Yo vengo de una familia de inmigrantes, y como ascendente de una familia de inmigrante, creo en Colombia y creo que es importante trabajar por un proyecto de país y una educación incluyente. Entonces por eso me he dedicado todos estos años a trabajar en educación. Actualmente pues también estoy al frente de la escuela de contaduría más grande de Colombia, alterno con esa gran responsabilidad, y pues esto también te deja como unos desafíos interesantes, que la educación tiene que ver en todo, en todos los ámbitos. Interesante. Coméntenos también, profesor Curbelo, sobre el libro. ¿Este libro está escrito únicamente para contadores públicos o también lo podemos leer los no profesionales de esta carrera, abogados, psicólogos, administradores y demás? Cuéntenos un poco este libro, ¿a quién está dirigido? Este libro es muy difícil que lo lean los contadores. Entonces, es un libro que no va dirigido mucho a contadores, es un libro que va dirigido para los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, porque la gente realmente la gente ve por televisión que hablan, por ejemplo, rendición de cuentas. ¿Qué es eso de rendición de cuentas? ¿Cómo que qué tengo que ver yo allí en la rendición de cuentas? Si la rendición de cuentas no es transparente, hay un elemento fuerte. De inmediato no habrá ni salud, ni vivienda, ni educación. Si las empresas no hacen un reporte transparente, pues ahí tenemos sequías de ciénagas, de ríos. Ahí está todo. Todo tiene que pasar por la contabilidad. Nada puede escapar a la contabilidad, porque la contabilidad lo que hace es representar qué es lo que se hace en la sociedad. Ustedes suben un taxi y usted de inmediato está contratando seguro contractual, extracontractual e inclusive su propio seguro de vida, porque fácil que ahí se accidenten, y cómo quedaría. Entonces la contabilidad lo que refleja son todas esas relaciones de la sociedad, y esto es un poco lo que vamos a conocer en este libro. Es un libro que va con un lenguaje muy fresco, un lenguaje muy abierto, y que habla fundamentalmente eso, los grandes desafíos sociales, ambientales y políticos que tienen los negocios de hoy y cómo la contabilidad puede constituir un aspecto importante. Finalmente, profesor Curbelo, ¿por qué debemos leer este libro? Finalmente, ¿qué nos aporta? Complementando su pregunta anterior. Bueno, primero porque lo escribí yo, hago parte del grupo de escritores, sin lugar a dudas. Dos, porque el equipo que lo escribe es un equipo maravilloso. Pero hay un tercer aspecto, que no por ser el último es el menos importante. Este libro es importante porque te permite tener una visión real, que es eso que la gente llama contabilidad. Cuando usted le dice a alguien, oye, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que usted me la hizo alguna vez y ahora me la va a volver a hacer. Entonces eso de inmediato es un hecho contable, un registro, hay una representación que tiene una carga sobre la forma como te relacionas con las personas. Entonces dentro de este libro vamos a encontrar precisamente ese diálogo, cómo efectivamente hay una deuda social sobre aspectos sociales y ambientales en Colombia que está fuertemente ocasionando temas de desequilibrios sociales y ambientales. Y creo que los recursos naturales es un tema de interés de todos, y creo que allí la importancia. Nos interesa todo porque todos respiramos, todos tomamos agua y todos vamos al baño. Entonces es importante porque el libro hace ese análisis y esas complejidades. Es verdad, profesor. Ahora vamos a darle el turno a nuestros espectadores, a todos los que nos están acompañando en el lanzamiento del día de hoy. Para participar únicamente tienen que hacerle una pregunta a nuestro querido profesor Curbelo, uno de los autores del libro. ¿Alguna persona que quiera hacer la pregunta? Empecemos con usted. ¿Cómo es su nombre? Paola. Listo, Paola. ¿Cuál será la pregunta dirigida al profesor? Sí, yo quería preguntarle qué fue lo que te motivó para realizar este libro.
que me dices que no tiene tanta relación con la contaduría. Yo estudio bibliotecología y mencionaste los sistemas de información. Entonces, para mí me interesaría mucho saber qué fue lo que te motivó, por qué está relacionado con los sistemas de información. Lo que la contabilidad hace es diseñar sistemas de información. Eso es lo que hace la contabilidad. La contabilidad diseña cómo deben fluir toda la información. Yo tengo un sistema de bibliotecas y de inmediato yo digo, ¿cuánto me cuestan a mí el número de consultas de un usuario? En luz, agua, tiempo, estándares, todo eso está en contabilidad. ¿Cuánto me cuesta el tiempo del libro y la rotación del libro? Todo eso está en la contabilidad. O sea, sí, nada te escapa. ¿En qué momento tienes que decir, ojo, un momentico, ya hay que comprar el libro? ¿O en qué momento tienes que decir, ojo, porque hay una saturación? Cuando tú dices, vamos a crear el índice, entonces tú ves que esos libros tienen la nomenclatura, esa nomenclatura está atada a la contabilidad, porque a partir de allí tiene un sistema de costo que lo identifica, un tema de conservación fuerte, porque inmediato dirás, mira, si este libro se consume en menos de su tiempo útil, habrá que comprar más papel o deberá invertirse más en sistemas tecnológicos. Entonces, cuando tú comienzas a ver, tú dices, Dios mío, ¿en qué momento todos terminamos metidos en la contabilidad? ¿En qué momento nos pasó esto? Entonces, ahí viene el primer elemento fundamental. De eso nos ocupamos en el primer tomo del libro. En el segundo dijimos, ojo, vamos a mirar porque ya aquí venimos un segundo aspecto, si es que dentro de estos sistemas subsisten temas sociales y ambientales, y es cuando nos comenzamos a incorporar en esos aspectos. El tercer tomo, hablamos cómo se vuelven sostenibles esos sistemas. Sí. Por ejemplo, cómo hacer sostenible una biblioteca, cómo convertir una biblioteca de museo a una biblioteca interactiva. Eso cuesta. Sí. Entonces, todo esto nosotros comenzamos a decir, pero bueno, es importante la biblioteca interactiva. Bueno, esto no lo dice el texto tan así, te lo estoy colocando como en el ejemplo para que tú nos planteas un poco para poder contextualizar qué era lo que queríamos dar a conocer allí, que esos aspectos todos están referidos en la contabilidad. De hecho, uno se hace preguntas trascendentales en la contabilidad. ¿Por qué es más costoso dar un chocolate que un pan francés? Si es lo que ayuda a matar el hambre o a aliviar el hambre es el pan francés y no el chocolate. El chocolate afecta a la salud. ¿Y por qué pagamos tanto por el chocolate? Entonces, todo eso te lo da la contabilidad. Entonces, la contabilidad lleva como ese reporte, esa sistematización e informa. Va a decir, la gente tiende a dar los afectos con el chocolate, encarezcamos el precio. Entonces se paga mucho más, por lo tanto hay mayor rentabilidad a menor coste. Entonces tú dices, pero ¿cómo que me cambia mi forma de comportarme, mi forma de consumir, mi estilo de vida? Todo eso está en la contabilidad. Entonces la contabilidad es una cosa fascinante porque la gente piensa que la contabilidad son estados financieros, eso no es verdad, eso ya no existe desde hace más de 500 años. Los contadores lo que hacemos es diseñamos esos sistemas de información para que un ciudadano de a pie pueda conocer cómo puede hacer exigibles sus derechos, cómo puede participar, cómo puede cambiar la cultura también. Entonces todo eso está allí en la contabilidad. Gracias, te agradezco vale, mucho. Con todo gusto. Listo, bueno, primera ganadora del día de hoy. Sí, la ganadora del día. Para que por favor pases por tu libro. Ay. Y te recomiendo al final para una firma del autor. ¿Listo? Segunda pregunta, entonces seguimos así. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Ok. No, bueno, listo. ¿Cómo es su nombre? Jonathan Santamaría. ¿Cómo sería la pregunta para el autor? Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Primero que todo, felicitarlo. Ya estoy escuchando su introducción y me parece interesante, pero quiero saber si tú dices que esto es para ciudadanos de a pie. Sí, pero tú sabes que hay un nivel de dificultad o de entendimiento para las personas. Yo soy estudiante de Derecho de primer semestre. Quiero saber si se necesita algún nivel para poder entender tu libro. Esa es una pregunta. Y dos, ¿por qué decidiste ser contador y no abogado o otra profesión? El decidirlo que decidí estudiar es un tema larguísimo, creo que amerita un café largo para conversar un poco de mi historia, pero hay un tema espectacular sobre la contabilidad. La contabilidad viene desde Aristóteles. Aristóteles fue el que planteó el concepto de coste histórico, que era lo que planteaba Aristóteles, que había que tener en cuenta que si usted hoy compra esto, usted tiene que saber cuánto le cuesta esto hoy. Pero comprar esto implicó que esto usted tuvo que sacrificar algo. Entonces a Aristóteles le inquietaba mucho ese tema, porque Aristóteles decía, hombre, tenemos que llevar una información sobre qué pasa con esos hechos. Este hecho del coste histórico que planteará Aristóteles va a dar una perspectiva importante en la polis, porque la polis griega tenía que estar informada.
Entonces aquí ya tenemos el primer elemento donde la contabilidad no nace desde una perspectiva economicista, sino nace de una perspectiva política. Ya en la sociedad contemporánea, posteriormente en la Edad Media, cuando comienza a desarrollarse todo el tema de las clases medias y comienza a desarrollarse todo el tema de los mercaderes comienzan a ver que la técnica podía permitirle la acumulación. A mí me gusta siempre colocar el mismo ejemplo. Imaginémonos dividir en números romanos. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? Eso va a ser interminable. Entonces, con la incorporación de los números arábicos a las operaciones, esto hizo que se llevara mejor control de la operación, y la contabilidad lo que hizo fue dinamizar ese hecho. Entonces, esto va a tener un fuerte matiz con toda la perspectiva de Rousseau, con todo el tema de contrato social, porque el primer contrato que se pacta en una sociedad es el dueño del capital con la sociedad. Él va a utilizar el agua, la luz. Los dueños de este centro, de este establecimiento de Corferia, están consumiendo recursos de la sociedad, están consumiendo la luz, tuvieron cemento, las alfombras. Imaginémonos por un minuto cuánto es el nivel de sucio que traemos nosotros de la calle de este recinto, cuál es el nivel de contaminación que generamos. Entonces va a decirle, listo, pero eso tiene una contraprestación, y es que va a permitir un acceso a la cultura preferente. Entonces viene todo el tema de sacrificio y beneficio, que es una ocupación fundamental de la contabilidad. Y actualmente se inician a incorporar la contabilidad todo con los conceptos de Hannah Arendt, cuando Hannah Arendt va a plantear que efectivamente ya es el concepto del bien público. ¿Qué es bien público? Las instituciones, pero también la memoria. Porque tenemos en Bogotá un centro de memoria histórica, porque eso le cuesta, no tenerlo le cuesta a la sociedad volver al delito, volver al hecho. Entonces nosotros lo que comenzamos a plantear es que la contabilidad garantiza tener información sobre esos hechos y garantizar que se conozca el costo de esa actividad, y no un costo en términos económicos, sino un costo social, un costo político, un costo ambiental, un costo de calidad de vida también. Entonces esto va a llevar a que la contabilidad hoy día sea vista desde la perspectiva del marco de derecho. Todo ciudadano tiene derecho a estar bien informado. ¿Qué hacemos nosotros de la contabilidad? Garantizar el derecho a estar bien informado a la sociedad. Emitimos información. Si emitimos información mal, usted tomará decisiones malas. Pero ¿qué pierde usted? Su capital. Puede perder, perdóneme la expresión, hasta la suegra, porque ¿cómo va a subsistir? Entonces ahí viene todo un tema crucial que se va a dar en la sociedad. La sociedad de hoy es altamente capitalizada y capitalista. Entonces ahí viene todo ese tema crucial que es lo que estudia la contabilidad moderna. Entonces la contabilidad por eso comienza su asociación con temas sociales, culturales, ambientales y políticos. Y eso es lo que tenemos hoy día en todos estos aspectos. Ahora bien, el vocabulario del texto pues es muy, yo me arriesgo a decir que es muy interesante. Por ejemplo, aquí hay un aspecto sobre evaluación de la eficacia de las políticas sociales. Entonces, bueno, pero ¿cómo vamos a evaluar las políticas sociales? Entonces vas a encontrarte un lenguaje muy didáctico, un lenguaje que sin ser común, conservando un criterio técnico, permite ser de fácil comprensión. Entonces el libro está planteado científicamente, pero con una comprensión colectiva. Entonces eso es una superventaja. Ok, gracias. Vale, Listo, con todo gusto a usted. perfecto. Una recomendación que nos hacían para la foto y para la firma del libro, ya al final, para entregarle su premio, ¿sí? Aquí No se están nos van los a ir. libros, yo. Listo. Tercera pregunta. Profesor José Obdulio, buenas tardes. Primero que todo, para felicitarlo por el lanzamiento de su libro. Yo soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Corporación. La pregunta es la siguiente. Como bien es sabido, los estudiantes de la carrera de Derecho están un poco alejados de lo que es el tema de la contabilidad. ¿Usted qué puede recomendar o qué textos puede recomendar para los estudiantes de Derecho para que puedan tener acceso a la contabilidad y se acerquen a ella, que es muy importante para la carrera, para los abogados? Hay un tema vital alrededor del derecho y tiene que ver con todo el tema forense. A mí me gusta explicarlo desde la perspectiva jurídica misma. En Colombia se ha cambiado el Estatuto Anticorrupción. Y si tú te das cuenta, en el Estatuto Anticorrupción prácticamente le dice al abogado, no denuncie. ¿Quién tiene que denunciar? El revisor fiscal. Entonces, ¿cómo va a hacerse ese proceso de prueba? A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque para denunciar debo llevar la prueba en original. Pero si yo llevo información de una empresa, en original sustraje información, cometí un delito también. ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir allí?
Entonces, cuando nosotros vamos a ver esta relación entre contabilidad y la parte jurídica, es una cosa, es un concubinato complejo, porque sí, es como si tuvieras la esposa y la concubina al mismo tiempo, o tuvieras una vida clandestina. Entonces, eso es un poco lo que se está llevando a todo este tema de la contabilidad y el derecho. Esa división entre las dos áreas hoy día es un hilo muy fino, y yo al contrario creo que ese punto de división cada vez es menos extenso. Áreas que son tan comunes de los dos campos de conocimiento como el derecho tributario, no se sabe hasta qué punto colinda la una área con la otra área. Entonces fíjate, eso hay un primer punto que hay que comenzar a cranear claridad conceptual, y esto es un tema de las instituciones que siguen centradas en que esto es mi área de conocimiento, esta es la del otro y esta es la de aquel. Esas áreas de conocimiento no están divididas ya de esa manera. Y una forma muy interesante es los diálogos que estamos mirando ahora. Si dialogáramos así en la universidad, quizás la gente viera la importancia de poder tener una mejor comprensión. Creo que es un tema más de diálogo que de enseñanza. Es como lo que hicimos hoy aquí en este espacio, conversar un poco qué es lo que es eso de contabilidad. Listo. Ok, profe, muchas gracias. A ti. Gracias por la pregunta. Cuarta pregunta, ¿cómo es su nombre? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Mi nombre es Juan Manuel Ballén. La pregunta que le quería hacer era, ¿qué concepto tiene usted sobre el desarrollo de la contabilidad frente al Estado colombiano? Yo soy estudiante de noveno semestre. ¿Qué programa? De Derecho, de noveno semestre. Y había escuchado que usted, doctor, estaba hablando algo de políticas, entonces me llamó mucho la atención ese tema. Los estados más desarrollados son los que tienen mejores sistemas de contabilidad. Si un estado no tiene un buen sistema de desarrollo de contabilidad, no es una sociedad desarrollada. Y no entiendo el desarrollo como la acumulación de dinero, sino como el gozar de las libertades, desde una perspectiva de Amartya Sen, desde una perspectiva de Richard Rorty, que plantea, si usted puede gozar del ámbito de sus derechos humanos, pues fantástico. Entonces mira que dentro de la estructura de derechos humanos hay unos derechos de primera generación, de segunda generación, luego vienen los derechos de tercera generación. ¿Qué encontramos en los derechos de tercera generación? Derechos sociales, culturales, ambientales y económicos, dentro de los cuales está la contabilidad. Entonces, en Colombia hay un tema de fondo, no hay garantía de derechos de primera generación, porque en la Constitución Política de Colombia dice que está prohibido matar, porque la gente se mata, si no se matara no tuvieron que haberlo escrito. Entonces hay un tema de fondo. En Colombia los derechos de cuarta generación ha sido difícil incluirlos y garantizarlos, por eso no hay derechos económicos. Entonces, ahí demuestra que hay deficiencias fuertes en los sistemas de contabilidad. Colombia viene avanzando en la construcción de unos sistemas que garanticen mejoras en la información contable, pero eso no es posible. Y por ello yo coloco un ejemplo interesante que me gusta colocarlo a la sociedad en general. Me encanta colocar mucho porque los ejemplos de la contabilidad, los diferentes de otras áreas que son abstractos, que hay que soñar, los de la contabilidad son muy básicos. Usted dice, oye, yo sigo ganando lo mismo, pero el dinero no me alcanza. Eso es muestra que hay un fenómeno no de inflación, sino de deflactación. Están circulando en la economía dineros que no son necesariamente formales. Entonces esto genera ese fenómeno que se llama deflactación y es lo que vemos en el caso colombiano. Entonces por eso vemos que el dinero no nos alcanza para comprar, así ganemos lo mismo. Entonces eso que demuestra que hay prácticas soterradas de contabilidad. Entonces en Colombia hay todo un tema de fondo, y eso en qué va a repercutir, que va a haber menos dinero para salud, vivienda, educación, vías, bienestar, desarrollo y demás. Y eso es lo que estamos viendo hoy en la sociedad colombiana. Estamos viendo un vivo caso de deficiencias en los sistemas contables. Listo. Entonces debes invertir ahora en el mercado de capitales y derivados. ¿Y qué es esto? ¿Qué locura es esa? ¿Quién se la inventó? Entonces vemos que el sistema económico es altamente excluyente, y esos fenómenos hay que estudiar esos criterios de exclusión para luego describirlo. Entonces eso, a partir de allí es que nacen nuestros principales criterios de análisis en el grupo, de esos pilares fundamentales. Entonces es un grupo netamente de que tenemos que transferir a la sociedad, fortalecer capacidades sociales y luego sí publicamos. Antes no queremos publicar. Muchas gracias, profesor. Sexta pregunta, ¿cómo es tu nombre? Bueno, mi nombre es Ángela y la pregunta es, ¿qué consejo nos puede dar o darle a las personas que quieren empezar con la carrera de contabilidad? La contaduría pública es fantástica, en el mundo se estudia la contabilidad, en Colombia se estudia contaduría, que es una cosa muy peculiar. Siempre le digo a las personas que van a estudiar contaduría pública, o si estoy fuera del país, que van a estudiar contabilidad, le digo, usted cuando va a estudiar contaduría solo requiere una sola cosa:
un pasaporte con visa americana, no requiere más nada, porque un estudiante de contaduría pública es un estudiante que tiene que viajar todo el tiempo por todo el mundo, porque es que es el que va a representar los hechos económicos. ¿Y cómo va a representar un hecho económico si no conoce el mundo? O sea, ¿cómo así? ¿De dónde sale que yo no me logro imaginar un estudiante de contaduría pública que no conoce países? ¿Cómo interpreta un hecho económico? O sea, sería complejísimo, porque eso no te lo puede dar el internet. Cuando tú tienes que ir a comprar y cambiar dólares en una tienda o hacer la equivalencia con tus tarjetas de crédito, ese es un hecho que solamente lo sabe el que lo ha vivido. Yo me acuerdo cuando yo viví por primera vez a los 4 años de experimentar los cambios de moneda en múltiples países. A mí eso me parecía un tema como maravilloso en su momento. Después que estudié contaduría pública, pues mientras mis compañeros demoraban tiempos comprendiendo el fenómeno, pues para mí era algo tonto porque lo había visto desde los 4 años. Un poco eso también nos da como una visión de que un estudiante de contaduría es un estudiante que tiene una visión de mundo. Pero el que va a estudiar técnica contable es el que dice, voy a estudiar todo el tiempo en la universidad y luego voy a hacer declaraciones de renta. Los dos requiere la sociedad, porque el pensador requiere quien le escriba. Entonces hay una particularidad allí. Entonces se requieren las dos figuras, pero lo primero es tener una visión de mundo totalmente clara, una disposición de viaje. Es importante que la gente viaje, conozca, se interactúe y que esté abierta a otras culturas. Eso es lo más importante. Y hay un aspecto interesante, que en esta carrera está todo por desarrollar. Los desarrollos profesionales son muy pequeños y científicos son aún más pequeños. Entonces todavía hay mucho por investigar. Creo que el 99% de la disciplina no se ha desarrollado. Entonces, hacer actividades de investigación. Ese sería. Listo, muchas gracias, profesor. Siguiente pregunta, séptima pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Hola, profe. Gloria Cuellar. Vale. Para ti, el riesgo en la contabilidad. El riesgo en la contabilidad es quedarse en la técnica contable, porque la mayoría se han dedicado a hacer solo registros y estados financieros y declaraciones, pero es que estamos viendo que ahorita al ritmo que vamos en Colombia va a quebrar Servientrega y van a quebrar las empresas de logística, y eso tiene que informarlo la contabilidad. La hipótesis fundamental de la contabilidad, por eso los contables certifican. ¿Por qué certifica? Porque da cuenta que se continúa la operación. Entonces, esos análisis son los que debe hacer el contable. ¿Cómo es que vamos a garantizar la operación de las empresas? Porque si esa empresa no funciona, ¿qué es lo que no va a funcionar? Va a haber menos empleo, va a haber más delincuencia, va a haber más gente fuera del sistema. Es un tema social gravísimo. Entonces, el peligro es ver que la técnica es el fin y no el medio. Ese es uno de los grandes riesgos que hay allí. Y dos, ver que la contabilidad se quede en el reporte y no en el análisis de la sostenibilidad. Entonces, esos son como dos grandes factores a mi juicio de riesgo. Muchas gracias, profesor. Y la octava y última pregunta de parte de... Buenas tardes, yo soy Carlos Parra, estudiante de la Republicana, soy estudiante de Derecho. Me gustaría hacer una pregunta, tiene una formita. ¿Usted como economista piensa que las empresas surgentes, o sea, los medianos y pequeños empresarios, sería mejor para ellos agremiarse? Me refiero a lo siguiente, para evitar la diferencia de precios entre locales y negocios que están en una misma, digamos, en un mismo sector, para evitar que sean tan marcadas las diferencias de precios, que se venga a competir no solamente por calidad, sino por precio, que me parece terrible competir por precio. ¿Usted qué opina? ¿Sería mejor agremiar ese tipo de actividades? El tema es de fondo. Si fuera una sociedad nacionalista no habría problema. Perfecto. Pero entonces agremiemos los de Colombia y traigamos la industria china. ¿Qué tendrías? Entonces el tema hoy día es muy complejo. En una sociedad nacionalista o en una sociedad utópica sería perfecta, pero realmente las relaciones sociales hoy son más complejas. Entonces esto ha traído consigo otros aspectos, como todo lo que tiene que ver con las maquiladoras, con el toyotismo, que fundamentalmente son otras estrategias de negocio. El tema de Colombia está, yo me arriesgo a decir que no es en la agremiación, sino que en Colombia se lleva contabilidad fiscal y máximo contabilidad financiera, pero no hay contabilidad de costes. La gente no tiene contabilidad de gestión. Al no tener contabilidad de gestión, ¿qué es lo que estamos teniendo en la industria? Un fracaso. Mira, un dato curioso.
En Colombia no se sabe cuánto cuesta un estudiante en una universidad. Apenas este año, a mitad de año, se le va a pedir a la universidad que informen sobre costos. Y no sobre todo, sino sobre 4 no más. O sea, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que no saben cuánto cuesta un estudiante? Entonces, ¿cómo le establecen la matrícula? Por inercia, ¿qué es lo que cobran? O sea, entonces, por colocarte un ejemplo, que eso es un tema cultural fuerte. Entonces, más que agremiar, hay que diseñar sistemas de contabilidad de gestión, y esto demandaría que se generaran políticas de incentivos a los sectores. ¿Por qué en Colombia no se hace eso? Por un tema interesante. Es más fácil darle a usted 2 millones de pesos que saben que va a quebrar y que luego los va a volver a pedir. Entonces se genera una estructura burocrática bastante fuerte. Pero el tema en Colombia no ni siquiera es de precio, es sistemas de gestión y estructura burocrática. Muchas gracias, profesor.